Me sentía muy bien, bailando y divirtiéndome. Nos quedamos sin cocaína, así que juntamos nuestro dinero y pregunté por ahí. Alguien mencionó a un tipo que la vendía, un tipo flacucho con un traje beige informal. Empezamos a esnifarla, nunca se me ocurrió que no fuera cocaína. Ni siquiera estaba en mi radar que pudiera no ser cocaína. Entonces, zas, fue como si Popeye me hubiera dado un puñetazo. Sentí como si estuviera disparando directamente al aire. De repente, me di cuenta de que estaba saliendo disparada de Manhattan. Sentí un enorme alivio al saber que estaba dejando atrás no solo ese club nocturno y cualquier mala situación que hubiera estado sucediendo allí, sino toda esa tontería de ser Louisa. Estaba harta de ese esfuerzo. Soy Louisa Peck. Crecí en Seattle. Mi padre era profesor de Derecho y mi madre una especie de historiadora del arte. Mi padre era muy ateo, para él, la academia y la libertad de la iglesia eran la misma cosa. Era un hogar muy académico y orientado a la actuación. No recibíamos cariño por ser nosotros mismos, teníamos que actuar y hacerlos sentir orgullosos. Así que, desde el principio, fui muy académico, me fue muy bien en la escuela y descubrí que me gustaban las clases de filosofía. Ahí fue donde realmente me interesé en demostrar que no había Dios. Leíamos a alguien como Descartes, que decía todo eso de pienso, luego existo, tengo una idea de Dios, por lo tanto, y yo simplemente destrozaba ese argumento. Recuerdo que me metí tanto en ese artículo, decidida a demostrar que estaba equivocado. El concepto de Dios me parecía ridículo. Me gustaba el modernismo porque sentía que, en el modernismo, la gente finalmente estaba despertando del sueño de la iglesia anglicana y finalmente enfrentándose a la oscuridad, al universo indiferente y frío, que, para mí, era todo lo que realmente había. La vida parecía inútil. Tuve que cambiar de escuela muchas veces, así que cuando ingresé a esta escuela secundaria privada en 10º grado, todos ya tenían sus amigos. Hice lo que yo llamo amigos de camuflaje, solo para no estar sentada sola. En el último año descubrí la cerveza. Empecé a averiguar dónde había fiestas, a salir y a emborracharme. De repente, a la gente le caía bien y yo me gustaba más cuando estaba borracha. Interpretaba este papel como si supiera lo que hacía, convenciendo a la gente de que eso era lo que era. Sin embargo, por dentro era una actriz nerviosa, que se preguntaba constantemente qué impresión daba. En 1982, me gradué y me mudé a Nueva York. Allí estaba el Studio 54 y yo intentaba vivir mi sueño, pero seguía teniendo ataques de pánico. Me emborrachaba lo suficiente para evitarlos. En un momento dado, le pedí a un amigo de la universidad, que era traficante, que trajera mucha cocaína a Manhattan. La trajo y consumimos mucha cocaína en el apartamento. Después, tomamos un taxi hasta de Peppermint Lawn. Me sentía muy bien, bailando y divirtiéndome. Pero luego, se nos acabó la cocaína otra vez. Toda mi vida traté de sentirme lo suficientemente cool, persiguiendo esa sensación de que finalmente me sentiría bien. Siempre estaba al borde, casi al punto de sentirme verdaderamente cool, de sentirme bien. Juntamos nuestro dinero una vez más y comencé a preguntar por ahí. Finalmente, alguien me dirigió a un tipo flaco con un traje beige informal, nada menos, que estaba vendiendo. Decidimos comprarle 1 gramo y nos aseguró con confianza que era material de primera calidad. Pero mi amigo, el camello, no perdió tiempo en probarlo. Esnifó un poco, solo para darse cuenta casi de inmediato de que era una completa basura. Frustrado, dejó el billete sobre el mostrador, refunfuñando que nos habían tomado el pelo. Al principio, pensé, bueno, me adormecía las encías, así que tal vez era solo cocaína mala. Todavía existía la posibilidad de que si seguía yendo, pudiera sentir algo. Así que seguí esnifando. A medida que pasaba el tiempo, me volví hacia mi amiga y grité por encima del ruido que me dirigía al baño. Cuando llegué allí, empezó a pasar algo extraño.
Mi visión empezó a distorsionarse y empecé a ver unas pequeñas motas rojas, casi como estática, como la extraña interferencia que notas cuando estás al borde de desmayarte. Pensé que era solo uno de esos efectos secundarios de la cocaína, y curiosamente, me pareció genial. Pero una vez que llegué al baño, las cosas empeoraron rápidamente. Mi visión empezó a volverse como un túnel y los grafitis de las paredes se volvieron ilegibles. Podía sentir que luchaba por respirar como si cada vez me costara más respirar. En pánico, salí del baño a trompicones, jadeando, pero no tenía idea de que algo iba muy mal. Solo estaba molesto porque no parecía poder respirar lo suficiente. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que la sustancia que había estado esnifando no fuera cocaína en absoluto. Mucho después, cuando ya no bebía y empecé a asistir a Alcohólicos Anónimos, conocí a gente que había estado involucrada en el tráfico de drogas. Algunos de ellos habían sido traficantes en los años 80 y me explicaron que la cocaína a menudo se cortaba con lidocaína, una alternativa más barata. Pero por lo que ahora entiendo, lo que yo tenía ni siquiera era eso, era lidocaína pura. La lidocaína se utiliza normalmente como anestésico local, a menudo en aplicaciones tópicas, pero algunas personas incluso intentan suicidarse ingiriendo grandes cantidades de la sustancia. La versión que yo tenía era mucho más fuerte, lidocaína pura. Empezó a hacerme mella, ya que mi ritmo cardíaco se redujo a unos peligrosamente bajos 30 latidos por minuto. No importaba cuánto me esforzara por respirar, mi cerebro no recibía el oxígeno que necesitaba. Al final encontré a mi cita, que apenas podía hablar, y logré decirle que no había aire en la habitación. Pero en ese momento, todavía no entendía del todo lo que me estaba pasando. Le repetí una y otra vez que no había aire, pero él me miró y dijo que estaba bien. En ese momento se encendió mi ira. Como no lo había visto. ¿Por qué no se daba cuenta de que me estaba asfixiando? Aún así, me llevó tranquilamente a la barra y el camarero me entregó un vaso de agua. Yo no quería agua, necesitaba aire, pero bebí un sorbo de todos modos, sin apenas darme cuenta. Entonces, de repente, me di cuenta. Pensé que me había derrumbado y golpeado la barbilla contra la barra, pero no. No fue así en absoluto. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo con la fuerza de un personaje de dibujos animados, como si el propio Popeye me hubiera dado un puñetazo, y de repente, fui empujada hacia arriba en el aire. Fue como si mis pulmones se hubieran liberado de una trampa invisible. El alivio fue abrumador, como si ya no me estuviera asfixiando. No me sentía respirando conscientemente, pero en ese momento, era muy consciente de que estaba rodeada de todo el aire que podía necesitar. Y entonces, sucedió algo más. Empecé a sentir que me elevaba, que me alejaba de Manhattan como si toda la ciudad se cayera detrás de mí. No era solo el club nocturno o el caos de la noche lo que estaba dejando atrás. Era toda esa versión de mí, la persona que había estado tratando de ser, Louisa. Finalmente, había tenido suficiente de ese esfuerzo. Era agotador y, en ese momento, sentí que me habían quitado un peso de encima. El cielo sobre mí era cristalino, de un azul perfecto, y debajo de mí, podía sentir el océano extendiéndose sin fin hacia el horizonte. Todo era tan pacífico, tan expansivo. Y entonces, tomé una decisión. Iba a arquearme hacia atrás y sumergirme. Podía ver el vasto océano azul debajo y, sin dudarlo, me imaginé sumergiéndome directamente en él. Por un breve momento, me pregunté, ¿no es chocar contra el océano desde esta altura como chocar contra el hormigón? Pero no sentí ningún miedo. Simplemente estaba lista para descubrirlo. Dicho esto, me sumergí. A medida que me sumergía, todo a mi alrededor se volvió más claro y vívido. Desde debajo de la superficie, vi la belleza del océano de una manera que nunca antes había visto realmente, las burbujas flotaban a mi alrededor y el agua brillaba con un tipo de pureza que difícilmente podría describir. Era hermoso y me dije a mí misma, ¿podré volver a la superficie? Ni siquiera era una preocupación.
Era más bien una maravilla silenciosa. Entonces, cuando me perdí en las profundidades, miré hacia adelante y vi algo más, una meseta que se alzaba sobre el agua. Encima de ella se alzaba una casa vieja y desgastada, aislada, intacta por el tiempo. Algo dentro de mí sabía que esa casa tenía una conexión conmigo, que contenía una parte de mi historia. Y supe, sin lugar a dudas, que tenía que llegar allí. Lo siguiente que supe fue que había llegado a la casa. No estaba caminando, ni siquiera estaba en un cuerpo, era simplemente un punto de conciencia, flotando justo encima del marco de la puerta. Sentí una tranquila sensación de certeza, esa era la casa. Crucé el umbral, al hacerlo, una oleada de comprensión me invadió. Esta era la casa de mis antepasados, el lugar por el que todos ellos habían pasado, cada uno de ellos haciendo su camino hasta allí, sus espíritus atados a este mismo lugar. Una sensación profunda y cálida me envolvió cuando me di cuenta de que todos estaban allí, reunidos a mi alrededor, mis abuelos e incluso los de generaciones anteriores. Sin embargo, la presencia que sentí con más fuerza fue la de mi abuelo, un hombre que había fallecido antes de que yo naciera. Todos estaban emocionados, alegres y ansiosos por conocerme, por darme la bienvenida a este espacio. No podía verlos, pero podía sentir su energía, su alegría, como una presencia tangible que me rodeaba. En mi vida normal, nunca había pensado mucho en mis antepasados. No me interesaba la genealogía ni los detalles de dónde venía, pero aquí, en este lugar, no importaba. Sentía una abrumadora sensación de honor, de ser parte de algo más grande, algo que había pasado por esta casa durante generaciones. Había un vínculo tácito, una sensación de unidad con todas las personas que habían estado antes que yo. Todos estábamos conectados, nuestras vidas se entrecruzaban a través de este espacio compartido. Sabía, con certeza, que debería haber un sillón en la habitación, uno que estuviera frente a una gran ventana desde donde se pudiera ver el océano, que se extendía infinitamente más allá. Pero el sillón no estaba allí, y me parecía injusto. ¿Cómo podía faltar? Quería ver la vista. En cuanto me pasó por la cabeza la idea de quiero verla, algo, una fuerza, me alcanzó, llegó a un lugar que no podía explicar. No era mi cuerpo físico, pero era como si algo dentro de mí, tal vez la esencia misma de mi ser, fuera atraído bruscamente hacia adelante. Sentí una sensación, como si me agarraran por el esternón, excepto, por supuesto, que no tenía a nadie. Sin embargo, podía sentir el tirón como si me estuviera arrastrando a través de la habitación. Antes de darme cuenta, estaba en la ventana, y en un instante, el vasto y brillante océano se extendía ante mí. El sol estaba bajo en el cielo, dibujando un camino dorado sobre el agua que parecía conducirme directamente hacia mí. Volé a toda velocidad por ese camino, una oleada de euforia me invadió mientras avanzaba, el movimiento era tan puro, tan liberador, que parecía la esencia misma de la felicidad. Pero entonces, un pensamiento fugaz se coló en mi mente, uno de escepticismo. Espera un segundo, todo esto es demasiado perfecto, demasiado hermoso. Esto es irreal, ¿podría estar soñando? La gente sueña que está volando, ¿verdad? La pregunta permaneció en mi mente, un momento de duda. Pero antes de que pudiera seguir cuestionándola, una voz me respondió. Era profunda, resonante y poderosa, llenando el espacio a mi alrededor con una tranquila certeza. Más real que cualquier cosa allí. La voz no necesitaba explicarse más, pero lo entendí. Allí no era solo la casa o el lugar que acababa de dejar, era todo lo que había estado antes, todo lo relacionado con la vida que había vivido como Lovisa. Y cuando me di cuenta, pensé, eso es verdad. Esto es más real que cualquier cosa allí. Fue como un momento de pura claridad, un reconocimiento de que este espacio, esta sensación, era algo más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Cuanto más me acercaba al sol, más grande se hacía. Parecía expandirse ante mis ojos hasta que pude empezar a discernir patrones intrincados que danzaban sobre su superficie.
Un pensamiento cruzó por mi mente: me voy a evaporar. Estoy muy cerca, pero sorprendentemente no sentí miedo. En lugar de desintegrarme en la nada, pasé a través de un filamento delgado, casi invisible, y entré en la luz. La luz me rodeaba por todos lados, tan pura y abarcadora que parecía lo único que existía. Y, sin embargo, no estaba solo a mi alrededor, también estaba dentro de mí. Podía sentirla irradiando desde el centro mismo de mi ser. No era solo calor del exterior, era calor del interior también. Y entonces, se volvió claro. Esto no era solo luz. Era amor. Un amor profundo e ilimitado que me envolvía por completo, y en ese momento, comprendí algo fundamental. Por primera vez en mi vida, sentí que no estaba persiguiendo el amor, como si no estuviera luchando por una migaja fugaz de afecto. Toda mi vida había sido una búsqueda constante, un intento interminable de ganarme un poquito de amor. Pero ahora ya no lo buscaba. Ya estaba saturada de él, empapada de él, como si fuera el aire que respiraba. Era todo. Era la máxima satisfacción, la respuesta a todos los anhelos que había sentido. Cuando me di cuenta de esto, me di cuenta de otra presencia, una que me acunaba suavemente, como si fuera un bebé. En mi mente, vi a un ser sentado en el suelo, su postura recordaba la de Buda, sereno, tranquilo y lleno de compasión. Este ser me sostenía con infinita ternura, derramando las palabras: eres tan amada, eres tan amada. Lo que más me impactó fue lo profundamente personal que parecía todo. No era solo una efusión genérica de amor, un gesto universal ofrecido a cualquiera que pasara por la luz. No, este amor era para mí, y era íntimo, como si este ser me conociera mejor que yo misma. Sentí una abrumadora sensación de adoración, un amor consciente que llegaba hasta el corazón mismo de mi ser. Sentí que tenía todo lo que podía necesitar. Estaba llena hasta el borde de paz, amor y pertenencia, y no quería irme. Quería quedarme en ese lugar para siempre, abrazada por esa calidez y ese amor. El tiempo perdió todo significado. No podía decir cuánto tiempo había estado allí, si minutos u horas, porque el tiempo no tenía lugar en ese espacio. Pero entonces, sin previo aviso, esa presencia, tan llena de amor y serenidad, volvió a hablar. No puedes quedarte. No has terminado. Y así, todo se volvió negro. Me quedé atónita, completamente desconcertada. ¿Qué quieres decir con que no puedo quedarme? ¿Qué quieres decir con que no he terminado? Las palabras no tenían sentido. No había terminado, no estaba lista para irme. Grité, el grito desesperado de mi alma. No, grité con todo mi ser. La sensación era como la rabieta de un niño, uno de esos arrebatos desesperados y primarios que solía tener cuando era pequeño y necesitaba asegurarme de que me escuchaban. El tipo de rabieta que no dejaba lugar a que me ignoraran. Quería luchar contra ella, resistirme, aunque no tenía un cuerpo al que dar patadas o puñetazos. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, todo se desvaneció en la oscuridad. No había escapatoria, ninguna manera de aferrarme a la luz o al amor. Se había ido, y todo lo que podía hacer era sentir el peso de esa ausencia. En la oscuridad, sentí una caída repentina, y por primera vez, el miedo se apoderó de mí. La sensación de caer no se parecía a nada que hubiera conocido antes, era aterradora y desorientadora. No tenía idea de hasta dónde iba a caer ni de lo que me esperaba al final. Era una incógnita aterradora. A medida que seguía cayendo, empezaron a aparecer pequeñas figuras de palitos, que parpadeaban como dibujos con tiza en la oscuridad. Una de las figuras empezó a acercarse lentamente, y mientras lo hacía, sucedió algo extraño: la cabeza de la figura de palitos, que antes era un simple círculo, empezó a llenarse y a volverse sólida, como si fuera un plato de comida que se enfocaba. La figura habló, con una voz distante pero clara: ¿cuántos dedos? ¿Cómo te llamas? Al principio, no entendí. Pero poco a poco,
Me di cuenta de que la figura me estaba hablando. Recordé el mundo. Recordé quién era yo. La realidad empezó a regresar y con ella, llegó la avalancha de sensaciones familiares. Los monigotes ya no eran simples monigotes, se transformaron en los rostros de la multitud que me rodeaba. El rostro del camarero era el que estaba más cerca de mí, y me di cuenta de que había vuelto, de nuevo a mi cuerpo, de nuevo al duro mundo físico. Fue como un puñetazo en el estómago. He vuelto a la marioneta de carne, pensé con amargura, ahora todo es manual. Era como si hubiera vuelto a un recuerdo rígido de la vida, un mundo donde todo funcionaba según las leyes de la biología, la física y el tiempo. Y parecía una broma, como si me estuvieran obligando a volver a la misma rutina tediosa. Tienes que estar bromeando, pensé. No voy a volver a esta canción y baile. De ninguna manera. Estaba tumbado en el suelo, rodeado de gente, una pared de rostros que se cerraba por todos lados. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. Había agua por todas partes, salpicándome, y supuse, como en las películas, que me habían echado agua encima para devolverme a la vida. Pero entonces me di cuenta de que no era agua. Era sudor, sudor que había brotado de mí cuando volví en mí. La realidad me golpeó con fuerza, ya no estaba en un espacio eterno y pacífico. Estaba aquí, en mi cuerpo, en el caos. Me enteré de que el camarero me había estado practicando RCP todo el tiempo. Había tomado ese sorbo de la bebida, me había dado la vuelta y al instante había sufrido una convulsión generalizada. Mi cuerpo se había convulsionado, convulsionando sin control, y luego había sufrido un paro cardíaco. El camarero nunca se detuvo. A pesar de que se repetía a sí mismo, la RCP no está funcionando, siguió adelante. Mi cita, que me observaba en estado de shock, había asumido que me había ido. Pensó que había pasado demasiado tiempo, tanto que me había vuelto gris, cenicienta, completamente irreconocible. Para él, parecía un cadáver. Le había dicho al camarero, ¿sabes? Se ha ido. Cúbrela. Déjalo. Se ha ido. Pero el camarero no se rindió. No se detuvo. Y como no lo hizo, volví, con vida de nuevo, aunque apenas podía creerlo. Todavía me cuesta admitir que nunca le di las gracias a él, al camarero que me había salvado la vida. Todos subimos juntos las escaleras y recuerdo que pensé, ¿por qué estamos subiendo las escaleras? Pero simplemente lo seguí. Nos sentamos en un banco en Greenwich Village, con la espalda contra la pared, todavía procesando todo lo que acababa de pasar. El camarero se acercó primero, le habló a mi cita y luego se volvió hacia mí. Sus palabras atravesaron la niebla de mi cerebro, sabes, te fuiste durante mucho tiempo. Pensamos que no volverías. En mi mente de 22 años, rápidamente junté las piezas. Me había estado haciendo RCP, boca a boca. Y todo lo que podía pensar en ese momento era, ¡buah! Debe tener unos 30 años. Eso es tan asqueroso. Estoy tan avergonzada. Así que simplemente le quité importancia con un rápido e incómodo, sí, oye, sí, eso es genial. Encendí un cigarrillo, fingiendo estar tranquila, pero por dentro, estaba horrorizada por toda la situación. No fue hasta muchos años después que comprendí completamente lo que había hecho por mí, que literalmente me había devuelto todo, mi vida, mi futuro, mi hijo, todo lo que vendría después. Pero en ese momento, estaba demasiado absorta en tratar de mantener una fachada de tranquilidad para reconocer la gravedad de lo que acababa de ocurrir. No fue hasta más tarde que me di cuenta de que la ambulancia estaba allí para mí, lo que significaba que estaban a punto de llevarme al hospital. Mis padres se enterarían de lo que había pasado, y esa era una pesadilla que no estaba preparada para afrontar. La idea de que descubrieran que había consumido cocaína y había sufrido un paro cardíaco me aterrorizaba. Me volví hacia mi acompañante y le supliqué, por favor, no me hagas ir al hospital. Por favor.
sin dudarlo, me agarró la mano y corrimos hacia el taxi más cercano. Recuerdo que le dijo al conductor con urgencia: conduce, solo conduce. Era como si necesitara escapar, esconderme de las consecuencias de lo que acababa de pasar. A la mañana siguiente, me desperté cubierta de moretones, tenía la nuca hinchada y me dolía el esternón por la fuerza de la reanimación cardiopulmonar. Hablé con mi compañera de habitación sobre lo que había pasado y me preguntó: entonces, ¿crees que esa figura paternal que dijiste que te sostenía era como Dios? En ese momento, supe que lo era. Pero no podía obligarme a ir allí, a reconocerlo por completo. Pensé en lo que significaba. Si era verdad, si realmente había experimentado algo parecido al amor de Dios, eso significaba que todo lo que la gente había dicho sobre que Dios es amor era cierto. Y eso significaba que tendría que enfrentarme a la realidad de la Iglesia, de todo el mundo cristiano. Tendría que ir a la iglesia, sentarme en esos bancos con una Biblia en mis manos, hablando con chicas desaliñadas y buenas. Era como una escena de una película, una vida que no podía imaginar. Tenía esta visión de mí misma: tacones altos, minifaldas, Studio 54, todo eso. De ninguna manera. No podía dejar esa vida. No podía convertirme en una de esas chicas buenas. Sentía que era la máxima contradicción. Entonces, descarté la idea. No voy a ir a la iglesia, pensé. Voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Y así, traté de ignorar la innegable sensación de haber tocado algo divino, algo más profundo que yo. Esa fue la decisión que tomé. No se trataba de negar lo que había experimentado, sino de aferrarme a la vida que conocía, a la identidad que había construido. No podía deshacerme de quién era. Se sentía más como una declaración: esta soy yo. Esto es lo que creo. Si reconocía que lo que había experimentado era real, tendría que empezar de nuevo, desde cero, y no estaba dispuesta a hacerlo. Entonces, le conté a algunas personas lo que había sucedido, presentándolo como una alucinación salvaje y vívida. Lo ignoré y lo enterré en lo más profundo de mí, tratando de olvidarlo. Pero no importaba cuánto intentara suprimirlo, los recuerdos no se desvanecían. Cada vez que dejaba que mi mente vagara, todavía podía recordar vívidamente volar sobre el océano, esa sensación de libertad, de estar completamente libre de cargas. Todavía podía escuchar la voz que decía, más real que cualquier cosa allí atrás. Podía sentir esa abrumadora sensación de amor, la paz que había sentido. Pero no quería aceptarlo como real. Me dije a mí misma: bueno, tal vez no era real. Tal vez fue solo el resultado de una sobredosis de cocaína. Mi cerebro se quedó sin oxígeno, cortando todo excepto la última chispa de energía. Me convencí de que el sentimiento de amor era solo un impulso neuronal final, un fenómeno cerebral mientras me tambaleaba al borde de la vida y la muerte. Entonces, guardé la experiencia en los recovecos de mi mente, convenciéndome de que era solo algo que debía ignorar y seguir adelante. Pasaron los años y la historia se convirtió en eso, en una historia. No pasó nada extraordinario y seguí viviendo mi vida de una manera que solo reforzaba la narrativa que había creado para mí. Mi alcoholismo se profundizó y mi comportamiento se volvió más errático. Dejé mi trabajo de maestra, no porque tuviera una gran vocación creativa, sino porque estaba interfiriendo con mi forma de beber. Me alejé aún más de todo lo que pudiera atarme a una vida normal. Compré una cabaña de madera en medio de la nada, en el condado no incorporado de Thurston. Trabajé como barista y pasé las noches de fiesta con gente mucho más joven que yo, viviendo una vida que no había superado, a pesar de mi edad. A los 34 años, todavía estaba en un estado constante de desarrollo detenido, aferrándome a un estilo de vida sin propósito y sin plan futuro. Una noche, fui a una fiesta y me emborraché tanto que mis amigos tuvieron que quitarme las llaves y me llevaron a la casa de un extraño. Pero no estaba listo para admitir la derrota. Encontré mis llaves, salí a escondidas y de alguna manera logré llegar a mi auto. Estaba completamente borracho, pero manejé de todos modos.
Cuando llegué a un tramo de la carretera donde se estrechaba para pasar sobre las vías del tren, no me importó. Todo era solo un borrón de señales reflectantes, mi visión entraba y salía a borbotones. Pensé que ya no me importaba lo que pasara. A 80 millas por hora, atravesé la intersección, disparando hacia el medio, sin pensarlo dos veces. Milagrosamente, lo logré. Regresé a mi cabaña, salí del auto a trompicones y me apoyé contra la puerta, mirando la noche estrellada. En ese momento, sentí una retorcida sensación de orgullo. Soy tan ruda cuando conduzco borracha, pensé como si de alguna manera eso me hiciera invencible. Fue una euforia en sí misma, sentirme intocable, aunque en el fondo sabía que estaba perdiendo el control. En el momento en que tuve ese pensamiento, sucedió algo extraño. Fue como si un rayo cayera de las estrellas, me atravesara y saliera por mis pies. Fue una oleada de claridad, un conocimiento profundo que reverberó en cada parte de mí. El mensaje era claro: esta es la última vez que puedo ayudarte, y tú sabes distinguir el bien del mal. Mi yo borracho y confuso apenas lo procesó, y murmuré: ¿qué fue eso? Pero incluso en mi confusión, sentí un atisbo de culpa. Sabía, en el fondo, que me habían dado innumerables oportunidades, y sabía que lo que estaba haciendo, vivir en desafío imprudente, estaba mal. Pero ese conocimiento se quedó conmigo. Era como si se hubiera plantado en lo más profundo de mi ser, y no importaba cuánto intentara ignorarlo, no se iría. Era la verdad. El tipo de verdad que no podía descartar, no importaba cuánto lo intentara. Seguí bebiendo, pero las palabras resonaban en mi cabeza: tú sabes distinguir el bien del mal, y esta es la última vez que te ayudaré. Por primera vez, reconocí la presencia de algo, o alguien, que me había estado guiando, ayudándome, aunque yo no me había dado cuenta. Era como si hubiera habido una mano invisible que me había sostenido a pesar de mis decisiones autodestructivas. Pasó otro mes antes de que entrara en mi primera reunión de AA el 29 de enero de 1995. Ese momento fue un punto de inflexión, y nunca he vuelto a beber desde entonces. Ha sido una vida completamente diferente. La persona que soy ahora no se parece en nada a la que tuvo esa experiencia cercana a la muerte hace 40 años. Claro, parte de ello es el paso del tiempo, pero creo que si hubiera seguido viviendo sin propósito ni dirección, habría terminado siendo nada más que un borracho de bar agotado. Una gran parte de mi transformación se debe a escuchar la sabiduría de los veteranos, participar en reuniones y aprender de otros que habían recorrido el mismo camino. Pero también hay algo más profundo, algo que no se puede explicar con solo pensar. Sé que Dios es real. No es solo una creencia, es un conocimiento profundo e innegable que trasciende la lógica. He llegado a comprender que Dios no es algo separado, algo externo a nosotros. Dios es la energía que fluye a través de todo: los árboles, la silla en la que estoy sentado, el aire mismo que respiramos. Es una fusión de amor e inteligencia, dos caras de la misma moneda. No personifico a Dios como una figura distante en el cielo. No es útil imaginar a Dios como un hombre sentado en un trono, impartiendo órdenes. Dios está en todas partes, en todo. Creo que mi ángel, mi guía, es simplemente un conducto hacia Dios, y que yo también puedo ser un conducto para esa misma presencia divina. Es una piedra de toque a la que siempre puedo volver. Mi propósito, mi trabajo en esta vida, es hacer que cada persona que conozco sea un poco más feliz, un poco más liviana de lo que era antes. Ya sea a través del trabajo o simplemente una interacción simple, me esfuerzo por causar un impacto positivo. Cuando interactúo con alguien cara a cara, siempre me tomo un momento para conectar con esa persona, compartir una risa, escucharla y verla como un ser humano. E incluso cuando me cruzo con gente en la calle o en el aeropuerto, siento esa misma chispa de conexión. A veces me siento abrumada como si no pudiera sonreírle a todo el mundo, pero luego me recuerdo a mí misma que esos pequeños intercambios importan. Ya sea una mirada, una sonrisa o una palabra amable, estoy enviando buena energía,
y ese es mi trabajo. Estoy haciendo mi parte para difundir ese amor, una persona a la vez. Ser humano es increíblemente desafiante. Vivir en este títere de carne, este cuerpo físico, puede hacernos sentir como si estuviéramos atrapados en un tira y afloja constante, rebotando entre estas verdades superiores y las limitaciones crudas de nuestra naturaleza humana. Es difícil navegar por esta existencia, especialmente cuando parece que estamos tratando de dar sentido a señales contradictorias, no solo de nosotros mismos sino del mundo que nos rodea. A veces parece que estamos desincronizados unos con otros, que constantemente fallamos el objetivo. La oscuridad que existe en el mundo puede hacer que parezca aún más difícil. Siento que el odio genera más odio, un círculo vicioso que se profundiza cada vez más en la negatividad. Pero al mismo tiempo, sé que nosotros, como individuos, tenemos el poder de cambiarlo. El libre albedrío es poderoso, es uno de los mayores regalos y desafíos que enfrentamos. La elección de amar u odiar está en nuestras manos, y por difícil que sea, sabemos, en el fondo, que es lo correcto. Sabemos que el odio solo conduce a la destrucción, y la única forma de avanzar, como individuos y como especie, es a través del amor. Podría haber terminado con mi vida hace años, en momentos imprudentes de autodestrucción, pero me dieron una opción, podía elegir vivir, elegir seguir adelante. Y todos tenemos esa opción. Como raza humana, enfrentamos conflictos masivos, pero en el fondo de todo, hay una verdad universal, todos buscamos el amor, aunque no siempre lo reconozcamos. Podemos actuar por miedo, ira o ignorancia, pero en el fondo, el amor es lo que estamos destinados a encarnar. Martin Luther King, Jr., dio en el clavo con esta idea cuando dijo, el odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. Nuestros instintos de supervivencia a menudo nos dicen que luchemos, que nos defendamos con la fuerza. Es una lógica arraigada en el miedo y la protección, pero Jesús, Gandhi y Mandela, estos hombres, nos mostraron otro camino. Comprendieron que responder con amor, incluso frente a la violencia o el odio, es la única manera de cambiar verdaderamente el mundo. Al amar, podemos desafiar los males que nos han hecho y mostrarles a los demás que el amor es la respuesta. No es fácil. Va en contra de muchas de nuestras reacciones instintivas, pero es la manera de sanar, tanto a nivel personal como para el mundo en general.